Hoy, en Punto Rojo, María Corina Machado. ¿Por qué? Porque representa la esencia mismo de este programa de conversaciones donde conocemos y nos confrontamos con personas que tienen pensamiento y acción, que luchan por una causa, que luchan por unos valores. María Corina Machado representa todo lo que queremos que sea este programa. Está en el punto de mira de una situación trágica, crítica, arriesga su vida, lo hace por los valores y por su pueblo y por la libertad. Y además tenemos que hacer la entrevista en clandestinidad, porque vive en estos momentos en una situación de altísimo riesgo. María Corina Machado es actualmente la mayor opositora al régimen dictatorial que impera en Venezuela. Su rostro y su voz representan la de miles de venezolanos que buscan terminar con el socialismo arraigado en la nación desde hace 25 años. Su compromiso con la democracia y derechos humanos comenzó hace más de 2 décadas. Primero, en organizaciones no gubernamentales, luego, como fundadora de partidos políticos opositores al régimen. Ese camino la llevó a la Asamblea Nacional como diputada. Desde aquel entonces, ya advertía sobre los peligros de un fraude electoral. ¿Tú te imaginas que el día de hoy nosotros tuviésemos todas las actas del 2 de diciembre, incluso escaneadas en internet, y que cualquier persona, tú Manuel, metes tu cédula de identidad en una página web y apareciera la imagen del acta de votación de tu centro? ¿No te generaría mucho más confianza? En 2012, tuvo un destacado enfrentamiento cara a cara con Hugo Chávez, cuando éste buscaba la reelección y ella era precandidata presidencial opositora. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. Cuando en 2013 Nicolás Maduro ganó las elecciones, la lucha de María Corina se intensificó. Un año después se convirtió en una de las figuras principales en las protestas estudiantiles contra el gobierno del dictador. Fue arrestada y enfrentó cargos políticos fabricados por el oficialismo para silenciarla. Pero eso no la detuvo. En 2023 recobró notoriedad al presentarse como candidata a la presidencia. Quiero y voy a ser la presidenta de todos los venezolanos. Durante las elecciones primarias obtuvo una ventaja del 92% ante Maduro, pero la dictadura, nuevamente, encontró una manera tramposa para excluirla de los comicios y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, alegando supuestos cargos de corrupción. La censura que le impusieron empoderó aún más su lucha. Hoy, ante la poca transparencia en las elecciones recientes que le dieron una dudosa victoria a Nicolás Maduro, María Corina prometió que no se detendrá hasta lograr un verdadero cambio en Venezuela. Pero los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final. Al final yo creo que Maduro ha evaluado de manera incorrecta sus opciones y hay que presionar para que entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Hay que escuchar a María Corina Machado. Hay que confrontar con ella los momentos, la realidad. ¿Qué siente? ¿Qué pide? ¿Qué esperanzas tiene? Hoy en Punto Rojo vamos a escuchar y hablar con María Corina Machado. La lucha por la libertad. Bienvenida, María Corina, a este espacio, a esta conversación. Como persona que se preocupa por los derechos democráticos y por los valores occidentales, y también como mujer, para mí es hoy un honor estar a tu lado. Recuerdo que una vez le escuché a François Mitterrand decir hace mucho tiempo que el hombre del siglo XXI sería mujer. Y no tengo ninguna duda de que el siglo XXI está siendo marcado por grandes mujeres. Yo creo que vosotras, las grandes luchadoras, sois las Nelson Mandela del siglo XXI. De manera que empiezo esta conversación con admiración, con respeto y con convicción de que estoy ante una gran líder, no de Venezuela, sino yo creo que de Latinoamérica y globalmente de las personas que el Times dice que eres una de las 100 influyentes del mundo. Estoy convencida de ello, no hace falta que me lo diga el Times. Por tanto, vamos a hablar, porque no solo quiero hablar de Venezuela, quiero conocerte, quiero hablar de ti, quiero saber cómo estás. Por tanto, mi primera pregunta, ¿cómo se vive en la clandestinidad?
cómo se vive con la familia afuera, cómo se vive en una dictadura vinculada al narcotráfico, cómo se vive luchando por los derechos democráticos en Venezuela. Gracias, Pilar, y me siento muy honrada de hacerlo en nombre de millones de venezolanos, que yo siento que hoy estamos planteándole al mundo entero lo poderoso que es la fuerza de un movimiento social y cultural alrededor de valores que nos unen, como la dignidad humana, el respeto mutuo en las diferencias, en la diversidad, el valor de la familia, que es algo que los venezolanos siempre hemos atesorado, pero que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta lo poderoso que es. La importancia absolutamente existencial de la libertad para poder respirar. Entonces yo siento que Venezuela está viviendo un momento existencial de profundas transformaciones para bien, para bien. Y en lo individual, momentos extremos que al final, yo siempre digo, termina uno avanzando un día a la vez, porque son circunstancias para las que nunca, jamás nos preparamos, ni pensamos que pudiéramos soportar. La separación de mis hijos, el no ver a mi mamá, el no ver a nadie, el no poder ver a alguien a los ojos, abrazar, tocar, acariciar, pelear. Pero al mismo tiempo ha sido un espacio de introspección y de reinventarte con los recursos que tienes disponibles. María Corina, tú te estás jugando la vida, hablemos claro. Este es un régimen criminal, es un régimen que puede en cualquier momento atentar o contra tu vida o contra la vida de otros, como ya ha pasado. Te has quedado plantada en tu bandera de libertad en Venezuela cuando otros han ido, otros han pactado. Ahora mismo estamos viendo como, por ejemplo, Capriles está pactando formar parte, digamos, de estas elecciones y formar parte, por tanto, de otro momento. Tú estás ahí. Dime cuál es la motivación. Tu motivación para jugarte la vida es tu país, es la libertad, es tu dignidad, es tu familia, es el recuerdo de tu padre. ¿Qué red de emociones te mueve para finalmente ponerte en la primera línea de algo que puede ser realmente el fuego? Todo lo que has dicho y más, o sea, yo solo consigo mi vida en libertad y en Venezuela, punto. Yo no tengo opción. No quiero vivir en ningún lugar del mundo, aunque me encanta viajar y tengo amigos entrañables en todas partes del mundo, pero solo consigo mi vida en libertad y en Venezuela, de modo que yo no tengo opción que hacer lo que estoy haciendo, pero además lo hago dándole gracias a la vida de estar aquí en este lugar y en este momento, porque siento que esto nos ha dado a todos un enorme sentido de trascendencia a nuestra existencia. Y yo tengo una enorme confianza en los venezolanos, profunda, confianza y respeto. Y por lo tanto, no tengo duda que el destino de esta lucha va a ser la libertad de nuestro país. Le vamos a dejar a nuestros hijos una nación de la que se van a sentir absolutamente orgullosos de ser venezolanos. Y sentir que tú eres parte de un proceso que cambia la historia, a mí me da una enorme fuerza vital. Y le doy gracias a Dios, porque siento que estoy sirviendo, siendo útil a una causa que nos trasciende. Y yo sí creo, Pilar, que al final esto es una decisión individualísima. Cada quien la toma y la tomas todos los días de tu vida. Hicisteis una gran épica, los 60.000 comanditos, el trabajo interno, esa capacidad de trabajar por debajo de los ojos de la inteligencia venezolana y de toda su maquinaria de represión, conseguir el 70% de los votos, conseguir el 80% de las actas. Todo lo que habéis construido de la nada, pasito a pasito, es una auténtica épica democrática. Realmente lo que ocurre en Venezuela a mí me da dos grandes momentos. Me da el momento de la épica del pueblo venezolano luchando con las armas más sencillas, las de los grupos pequeños, las del trabajo interior, las del compromiso, pero al mismo tiempo os estáis enfrentando a una represión
que es un estado donde interactúan mafias del narcotráfico, donde tiene un dominio potente, una dictadura como la de Cuba, donde hay lazos criminales con Irán, etcétera, etcétera. Y claro, la pregunta que yo te hago es, a pesar de la gran épica democrática que habéis representado, Maduro no cae. Y por tanto quiere decir que el mundo no está respondiendo como debería. Y la pregunta es directa, ¿dónde está la OEA? ¿Dónde está la ONU? En esta lucha épica que conquistó la democracia y le han negado la democracia. Maduro no sale aún, todavía, pero lo va a hacer, va a dejar el poder. Y todo este trabajo que tú describes, que hicimos, como tú dices, con las uñas, en esa Venezuela profunda, sin plata, sin medios de comunicación, sin apoyos externos. O sea, esto fue algo realmente orgánico, genuino. Mira, a mí me decían expertos y estos asesores, ¿cómo hicieron ustedes con la publicidad? ¿Cómo hacían con la propaganda? ¿Cuánto gastaron? Y yo me volteo y le decía, ¿cómo? ¿Cuánto gastamos en publicidad? Cero. Ni $1 en redes sociales. Cero. Entonces decía que eso es imposible. Bueno, eso es lo que nos han dicho todo este camino, que era imposible, que la sociedad se levantara frente a un aparato brutal de fraude, de mentira, de persecución, y que lográramos hacer lo que hicimos. Y lo que yo les decía es que ustedes no están entendiendo, porque están viendo esto desde una perspectiva estrictamente electoral, y esa es la superficie. En Venezuela lo que se ha dado es una lucha existencial y espiritual, donde unimos un país, donde derribamos unas barreras, unos muros que el régimen había construido para dividirnos, que si blancos, negros, ricos y pobres, izquierda y derecha, los que estamos en el país, los que se han ido, somos todos ciudadanos venezolanos, iguales, queremos lo mismo, queremos a nuestros hijos de vuelta. Y cuando se trata de tus hijos, tú estás dispuesto a hacer cosas fenomenales que ni tú mismo te creerías capaz. Y esto es lo que ha ocurrido y lo que sigue pasando, porque no ha salido aún. ¿Qué le quitamos? Le quitamos las calles, le quitamos los corazones, le arrebatamos las mentes que ellos controlaban con el control social. Los derrotamos espiritualmente, políticamente y electoralmente. ¿Qué les queda? Aferrados al poder con la fuerza y con una represión brutal, porque como tú dices, han metido presos y desaparecidos niños, mujeres abusadas sexualmente, personas que simplemente pasaban por la calle y porque le encontraban en el teléfono una foto conmigo, una foto de algo, se los llevaban detenidos desaparecidos, les marcaron las casas a los testigos electorales, simplemente porque defendieron un acta. Si no conseguían al testigo o al que cuidó el acta, se le llevaron la esposa, los hijos, los padres. Todo esto sigue ocurriendo en Venezuela mientras estamos hablando. ¿Pero qué te demuestra esto? Que es un régimen absolutamente aislado, que lo único que le queda es la violencia, porque si no hubiese represión, no duran ni un instante. Lo único que le queda es la represión. Y por lo tanto, la clave es lo que tú dices. ¿Qué le toca hacer al mundo ahora? Porque los venezolanos hemos demostrado que tenemos hoy la legitimidad, que tenemos un país unido, que aquí no caemos en las trampas del régimen, que es un violador de derechos humanos tóxico, que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Todo esto ha quedado claro. Es el momento de actuar frente a un sistema criminal. Te recojo esa idea, pero fíjate, yo cuando he venido para la televisión, para tu entrevista, el conductor era venezolano. Y yo cuando me ha dicho que era venezolano, le he dicho, voy a estar con María Corina. Se le ha iluminado la cara. Y le he dicho, ¿por qué estás en Argentina, donde él lo han acogido enormemente bien y está muy feliz? Y me ha dicho, por mis hijos, porque no podía garantizar su vida, no podía garantizar su educación. Estamos hablando, María Corina, de millones de desplazados venezolanos. Probablemente es el exilio político más importante del mundo en este momento. Es decir, es un contingente humano
que desborda completamente Latinoamérica, que tendría que ser un punto central de la lucha del mundo por las causas que son nobles. Y sin embargo yo continúo viendo, tú me decías, el régimen se aguanta por la represión, no solo, también por las grandes alianzas y por los intereses. Te hago esta pregunta. No olvidemos que el régimen tiene a Cuba, el régimen tiene a Irán, el régimen tiene a Rusia y el régimen también tiene a China. Y luego están los intereses petroleros. A mí me preocupó, por ejemplo, la visita del delegado para Asuntos Especiales americano a Venezuela. Hay la posibilidad, pregunta también, perdóname un poco directa, pero que me inquieta, ¿hay la posibilidad de que Estados Unidos, a raíz de todo el tema de la presión petrolera, esté intentando una salida Chamberlain, una salida conciliadora con el régimen? ¿O nos creemos a Marco Rubio cuando dice tú eres la dama de hierro y yo estoy con Corina? ¿O nos queremos a Marco Rubio, pero también los intereses petroleros? Yo creo que el día de hoy la posición del gobierno de los Estados Unidos es muy clara. Y es clara por varias razones. Primero, porque lo que se ha configurado en Venezuela no es una dictadura convencional, es un Estado criminal que ha abierto las puertas de América Latina, como tú dices, a los enemigos de Occidente. Rusia, China, Irán, Hezbollah, Hamas, operando libremente en Venezuela. Súmale los carteles de la droga desde México hasta Brasil. La guerrilla colombiana que ha ido penetrando y ya no solamente está en la frontera, sino en el corazón de nuestro país, y que además son aliados de Maduro. Aliados para llevar droga a Europa, a Estados Unidos. Se estima que son más de 300 toneladas métricas de droga que hoy en día pasan por Venezuela y que ya se empiezan a producir en nuestro país. Entonces, es evidente que el régimen de Maduro busca desestabilizar todo este continente a través de estas alianzas y creer a estas alturas que tú sabes, cómo contener estas fuerzas dentro de un territorio es absurdo, muchísimo menos un país como Venezuela, que además tiene una costa enorme hacia el Caribe, unas fronteras súper porosas, y lo vemos lo que está ocurriendo incluso con redes criminales como el Tren de Aragua, y ahora podemos referirnos a lo que está ocurriendo no en Estados Unidos, sino en Chile, donde asesinaron al disidente, el teniente Ojeda, denunciado por el propio gobierno de Boric en la Corte Penal Internacional. Entonces, esto es un tema de seguridad hemisférica y de seguridad nacional de los Estados Unidos. No es solamente un tema, digamos, de solidaridad humanitaria y ética. Mi convicción en este momento es, y no lo digo por declaraciones, lo digo por los hechos, para el gobierno de Estados Unidos, en su política de seguridad hemisférica, Venezuela es hoy una prioridad, y las medidas que se han adoptado en términos de cerrar los flujos que provienen del petróleo, hay otros flujos que vienen de la droga, del tráfico de oro, de minerales, incluso de seres humanos. Pero lo que viene de la droga por vía de las licencias es una señal muy firme, inequívoca, y que no es solo Marco Rubio. Esto viene claramente desde la Casa Blanca e involucra como política del gobierno, y yo te diría de Estado, Pilar, porque fíjate que incluso en el Congreso, yo veo pocas, hoy en día, el Congreso de los Estados Unidos, pocas causas que sean realmente bipartidistas, y Venezuela lo es. Estoy totalmente de acuerdo y además coincido, como no puede ser de otra manera, que estamos hablando del tema de seguridad internacional. La penetración, por ejemplo, de los movimientos de Guardia Revolucionaria o Fuerzas Q o Hezbollah a través de todo el eje bolivariano, no solo Venezuela, estamos hablando de Venezuela, Nicaragua, en fin, etcétera. Todo el fenómeno de la fusión de todo este mundo con el narco colombiano, el tema de la triple frontera. Desde luego tengo claro que cualquier presidente de gobierno, cualquier canciller que tenga la cabeza en su lugar tiene que estar muy preocupada por lo que ocurre en Venezuela. Pero precisamente porque este tema es un tema tan importante, yo me esperaba quizá ingenuamente que Estados Unidos tuviera unos gestos mucho más contundentes. Tú, María Corina, sabiendo que Marco Rubio es tan importante en estos momentos para toda Latinoamérica, ¿qué le pides personalmente a Marco Rubio? Bueno, lo he hecho ya. Y con el secretario de Estado, que además es una de las personas que ha seguido más de cerca la causa venezolana desde hace muchísimos años, cuando estaba en el Senado. Y creo que además es una de las personas que mejor conoce
las amenazas que se ciernen sobre América Latina y de América Latina al resto del hemisferio. Y lo que le he dicho es, mire, Venezuela es hoy el hub criminal de las Américas. Nosotros nos vamos a convertir en poco tiempo en el hub energético de las Américas. Pero energía en todo sentido, no solamente petróleo y gas, etcétera. ¿No? Nosotros vamos a convertir a Venezuela en un país vibrante, asegurando que las instituciones republicanas democráticas se construyen con robustez, con firmeza, con inclusión. Nosotros vamos no solamente a tomar el control del territorio, sino lograr que los venezolanos que se han ido de una nación, como tú decías, desgranada, desgarrada, regresen a construir un país que sea un ejemplo de un aliado en materia de seguridad, un aliado en materia de proyección de democracia, desarrollo, inclusión social, pero además, desde el punto de vista económico, para aquellos que están viendo esas cuatro lochas, decimos en Venezuela, de la plata que hoy hacen algunos con el régimen, así, pequeñísimo, porque en un país que no hay Estado de Derecho, donde no hay independencia, no hay respeto a la propiedad privada, ¿quiénes van a invertir? De eso a convertir a Venezuela en la gran oportunidad económica de este hemisferio por las décadas que vienen. Venezuela, en términos reales, en valor presente, es una inversión que en términos gringos los americanos le dicen $1 trillón en un conjunto de sectores que no es solamente energía. Entonces, aquellos que están viendo el negocio pequeño, turbio, oscuro con el régimen en este momento, no están viendo la inmensa oportunidad con los recursos que dispone Venezuela, no solamente los recursos naturales, nuestra ubicación geográfica, nuestra infraestructura, pero sobre todo nuestra gente, para crear verdadero valor y riqueza. Coincido plenamente, María Corina, que el potencial humano y a todos los niveles de Venezuela revertido en una democracia plena sería una bomba democrática en todo el continente. Es decir, que si cae el régimen de Maduro, cae una cantidad de cartas de la baraja que son fundamentales, incluyendo el régimen cubano, que ya no aguantaría sin esa absolución. Y Nicaragua. Es decir, y todo el riesgo que representa. Pero, de todas formas, vuelvo a preguntas un poco difíciles. El régimen es un régimen criminal asentado en fuentes criminales, pero estos regímenes no caen por la democracia. A menudo caen de otra manera. ¿Tú crees que tendría que haber intervenido o tendría que intervenir el ejército en defender la democracia? A ver, ¿qué es lo que sostiene Maduro hoy? Efectivamente, como decías tú, o sea, un flujo de dinero fundamentalmente criminal, que viene de narcotráfico, de tráfico de minerales, de lavado de dólares y todo tipo de los negocios más crueles y oscuros que se desarrollan en Venezuela. De eso vive el régimen, de ese flujo de fondos que se complementaba con las licencias petroleras y que ese dinero va ¿para qué? Primero, corrupción. O sea, estos tipos están llenando de unas magnitudes obscenas que ni nos imaginamos, no nos caben los ceros en la cabeza. Corrupción, represión. ¿Esa plata para qué va? Para comprar armas, para pagar a los grupos élites, para callar la boca de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, para perseguir, para espiar, y también van a un aparato de propaganda insólito donde le pagan a algunas voces que simplemente se quebraron, y por las razones que sean, ¿no? E inundan los medios, que no hay un solo periodista venezolano genuino periodista que hoy se atreva a decir una palabra viviendo en Venezuela, pero es que incluso algunos que están afuera tampoco se atreven porque tienen a sus familiares aquí y se los llevan, los amenazan. Entonces, el régimen busca eso, un aparato de represión y un aparato de terror por la vía comunicacional. ¿Cómo empiezan a crujir estas estructuras criminales? Cuando las fuentes de financiamiento empiezan a reducirse, empiezan a bloquearse. Y en su seno, estos distintos grupos, porque esto no es una estructura vertical, jerárquica, esto es totalmente jerárquico, donde hay distintas mafias, como tú decías. En la medida que se empieza a recortar las fuentes de financiamiento, los choques internos empiezan a exacerbarse.
Y eso es lo que está pasando ahorita. Con el bloqueo o las decisiones que adoptó la administración del presidente Trump sobre las licencias. Y en la medida en que empiece a bloquearse las actividades, bien sea del narcotráfico o del contrabando de minerales, lo que empieza a producirse al interno del régimen son dos efectos. Uno, los grupos entran en conflicto, los grupos criminales, y aquellos que soportan el régimen empiezan a darse cuenta que esto es absolutamente insostenible. Hoy Maduro tiene el repudio de más del 90% de la sociedad venezolana. Estoy convencida de ello, pero María Corina, continúo viendo la dificultad de hacer, si hablamos de un régimen criminal, asentado además en fuentes criminales y con intereses geopolíticos tan importantes como los que tiene Irán en la región o los que tiene la propia Rusia, que es la principal aliada, o por qué no también China, no acabo de ver cómo se rompe eso. Ganasteis claramente entre las Fuerzas Armadas, es decir, también ahí tenéis un apoyo masivo. Sin embargo, es evidente que la cúpula no reacciona. Y la impresión que yo tengo, quizá equivocada, y no me gusta nada porque yo soy una demócrata, es que quizá este régimen solo puede caer por la vía militar. No acabo de ver que esas fuentes que tiene de influencia, es decir, todos los que tienen intereses en Venezuela, desde el narco colombiano o incluso las fuerzas revolucionarias colombianas, todo este mundo tan antiguo y a la vez tan feroz, y los intereses de Cuba, o ya, ¿por qué no?, los intereses de la propia China y de la propia Irán, van a dejar que la gallina de los Maduro es la gallina de los huevos de oro, es un paraíso de la criminalidad. ¿Lo van a dejar caer? Pilar, era, y ese es un punto muy importante que tú mencionas. ¿Quiénes han sido históricamente durante estos años los grandes aliados internacionales del régimen? Cuba. Cuba hoy está literalmente pasando aceite. O sea, Cuba hoy realmente está en una situación de inmensa fragilidad. 2, Siria, ya sabemos lo que ocurrió. 3, Rusia. Rusia en este momento tiene sus propios conflictos internos y una situación económica que difícilmente le permite meterle el hombro a Maduro. Y no sé si quisiera además enfrentar al gobierno de los Estados Unidos por un actor que en este momento no le rinde ningún beneficio. ¿Por qué no? Porque este país lo quebraron, lo arruinaron. Venezuela ya no puede ofrecer dinero a absolutamente nadie. Irán. Bueno, vemos que Irán está en el medio de un proceso de negociación muy complejo, en el cual las sanciones que se le están aplicando le dificultan enormemente apoyar y sostener al régimen de Maduro como hizo en el pasado, de enviarles diluyentes, o enviar gasolina, o enviar etcétera, etcétera. Y finalmente China, que creo el caso más complejo de abordar, pero al mismo tiempo yo siento que los chinos tienen muy claro la estructura eminentemente e irremediablemente corrupta de este régimen. Y los chinos le prestaron a Maduro $60.000 millones y no han terminado de cobrar su deuda completa, le quedan como $16.000 millones. No veo a los chinos prestándole más plata a un régimen que no se los va a pagar jamás. ¿Has conseguido tener algún contacto con el gobierno chino? ¿Te reconocen como líder de la oposición? No reconocen a Edmundo como el gobierno electo que es y el presidente electo que es. Pero bueno, eso es una posición política que en el momento que tengan que cambiarla, la cambiarán. En este momento lo que han servido al régimen fundamentalmente fue de apoyo económico y ya no lo son. Y cuando tú empiezas a ver el tipo de sanciones secundarias que ha ido instrumentando el gobierno de los Estados Unidos hacia el petróleo de Irán, hacia el petróleo de Rusia y hacia el petróleo venezolano, donde se han sancionado refinerías, las que llaman las teapots, que son más pequeñas en China, o donde se amenazan en sancionar algunos puertos, tú te estás dando cuenta que aquí esta es otra realidad. Vemos también el Canal de Panamá, que le quitó la bandera a 107 buques. Entonces, comienza realmente a operar un despliegue donde distintas naciones alrededor del mundo se dan cuenta que en el caso de Venezuela lo que hay que aplicar es la justicia, ¿sabes? El abordaje tiene que ser la aplicación de la ley, de manera
firme, de manera absolutamente, además sin dobles estándares, como tú dices. Y yo creo que allí, y aprovecho esta oportunidad, quien está rezagado, quien no está actuando ahora es Europa. Nosotros sentimos que Europa nos ha dado la espalda, ha ignorado lo que está ocurriendo en Venezuela, en un momento en el cual, por el contrario, el régimen se encuentra en su punto de mayor fragilidad y donde más necesitamos que Europa actúe. Hemos tenido posiciones muy firmes y muy claras de enorme apoyo del Parlamento Europeo, pero ¿dónde están los gobiernos? Fíjate que Europa, que es un continente con tantas complejidades y tanta crisis de identidad, te da mucho siempre a todas las causas la palmadita, pero luego no tiene acciones reales. Mira, Ucrania, hemos estado los europeos 3 años sin tener ni una alternativa para el tema de Ucrania. Es decir, no me sorprende esa desidia respecto al tema venezolano. Además, hay una posición de determinadas izquierdas en Europa que continúan defendiendo el régimen de Maduro. En España, Podemos es un aliado natural del régimen de Maduro. Es decir, que hay tensiones ahí que no acaban. Pero bueno, me quedo con ese concepto de esperanza que me estás planteando. Creo sinceramente que el cambio de paradigma en Oriente Medio también hace cambiar el paradigma en Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Venezuela es el centro de todo. Si cae el régimen, cambia el paradigma en toda Latinoamérica. En este punto te hago una pregunta directa. Tú has mantenido esa posición desde el primer momento. Eres inequívoca. Probablemente de todos los nombres de la oposición durante años, la única que nunca se movió de una posición de defensa de la libertad sin ningún ambaje y sin pactos extraños ha sido tú. ¿Te sientes abandonada por una parte de la oposición venezolana? No, porque creo que quienes se entregan a las operaciones del régimen no son oposición, por las razones que sean. Y yo no juzgo ni interpreto sus motivaciones. Yo solamente digo, la historia y los ciudadanos serán implacables. Y sé que el régimen es muy cruel. Han hecho cosas tan horribles, Pilar. Amenazar a los familiares de los presos políticos, o sea, con esta farsa que quieren montar ahora. Ir y decirle a familiares de los presos políticos que si se prestan a inscribirse como candidatos, entonces los liberarían. Es decir, es algo monstruoso y tú ves la dignidad de tantos que dicen, no, la unidad real es la unidad del pueblo de Venezuela, ¿sabes? Los maestros, los trabajadores, los estudiantes, aquellos venezolanos que se han ido perseguidos, los familiares de los presos que se mantienen firmes y que me escriben y me dicen no te calles, no cedas, no estás sola. Entonces la respuesta es no. Además, la inmensa mayoría de los dirigentes políticos estamos todos unidos. Mundo González es el presidente electo y vamos a luchar hasta el final. Y el régimen, créeme, está en una situación como nunca antes. O sea, una situación económica que viene colapsando. Un país que han tratado de callar, pero que empieza otra vez con una efervescencia. Unos cuadros de las Fuerzas Armadas y de las policías absolutamente enfrentados al sistema en sus cuadros medios y bajos y ya empiezan a verse divisiones y fracturas en los cuadros altos. Y una comunidad internacional que al menos en lo que respecta a la posición del gobierno de Estados Unidos y varios gobiernos aliados de América Latina ha cambiado completamente y le hacen saber a Maduro que esto es absolutamente insostenible y que por su propio bien tendrá que ceder. Entonces, este es un momento donde hay que apretar más desde adentro, desde afuera, organizar, alzar las voces y nunca jamás perder la convicción de que el destino de esta lucha es la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa. Creo que tendremos que poner muy atentamente los ojos sobre Venezuela, porque si ciertamente el análisis que tú haces es el correcto, en el sentido que el régimen está en un proceso de deterioro, las dictaduras son especialmente agresivas y violentas en los últimos coletazos. Es decir, tenemos ahí el gran artífice de la inteligencia y de la represión venezolana, que creo que es Diosdado Cabello. De hecho, te pregunto, ¿Diosdado Cabello es el Robespierre, es el Rasputín de Venezuela, es el cerebro gris, oscuro de la represión y de la brutalidad? Y en el caso de que sea así, según me parece, estamos hablando de un periodo de transición del momento actual a la democracia, donde puede haber mucha más violencia y mucha más represión. ¿Te preocupa ese momento de transición?
Creo que lo estamos viviendo ya, lo estamos viviendo desde el 29 de julio del año pasado. Es gente despiadada, despiadada, sin ningún tipo de escrúpulo. Eh, y efectivamente son tiempos muy peligrosos. Y por eso es tan importante que las naciones democráticas del mundo contribuyan a debilitar las capacidades represivas reales y percibidas que tiene este sistema. Tú más temprano hablabas de la OEA, de las Naciones Unidas. Ahí hay una gran deuda. Debo decir que el sistema interamericano ha funcionado muy bien, tan impresionantemente bien. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente ha otorgado medidas cautelares a muchos de nuestros compañeros de distintos partidos, de distintas organizaciones civiles, ciudadanos de a pie, ha calificado las prácticas de Maduro como terrorismo de Estado, algo que no ocurría desde el siglo pasado con las dictaduras militares del sur del continente. Sin embargo, como tú dices, hay cómplices en el hemisferio que por acción o por omisión han impedido que la Organización de Estados Americanos actúe de forma mucho más firme. Y eso no solamente podría dar alguna fortaleza a Maduro en un momento, pero debilita la OEA. ¿Hablas de Petro? Creo y de México. O sea, es inconcebible. Por otra parte, fíjate que es un tema que no es necesariamente, digamos, de posiciones ideológicas. El gobierno chileno, el gobierno de izquierda, socialista, de Gabriel Boric, ha sido una de las voces más firmes, al extremo de que hace un par de semanas su canciller fue a la Corte Penal Internacional a llevar prueba, evidencia de que quien asesina en Santiago de Chile al coronel Ojeda son miembros del Tren Aragua con órdenes del más alto nivel del régimen venezolano. Para quien quería dudarlo, ahí está la prueba. Y nada más y nada menos un gobierno que no le pueden decir de extrema derecha, porque es que así que descalifican a todo el que tiene evidencia del régimen. Entonces Boric no es precisamente de extrema derecha, es un demócrata que ha actuado con enorme coraje y que ha demostrado que la lucha que estamos dando en Venezuela está por encima de esas diferencias ideológicas. Algo que también lo hemos visto en el Parlamento Europeo, debo decir, cuando hemos tenido desde las posiciones de más de derecha, más conservadoras, hasta socialistas, acompañando la causa venezolana. Yo siento que esto es algo que demuestra que por encima de estas diferencias hay valores humanos, valores democráticos, institucionales y la seguridad del hemisferio, evidentemente, que deben prevalecer. Te quiero hacer una pregunta que es inquietante porque está saliendo en los medios. ¿Tienes alguna información del hecho de que miembros y familiares de Hezbollah estén viajando hacia Venezuela o a todo el eje bolivariano y se estén instalando en las estructuras que ya existían en Latinoamérica, pero ahora de una manera más intensa después de lo que ha ocurrido en Oriente Medio? ¿Hay alguna información al respecto? Y si te preocupa, claro. Obviamente que es sumamente preocupante porque además tenemos evidencias de presencia de Hezbollah previa. No, esta es una noticia reciente que en lo personal no la hemos podido confirmar en el caso de Venezuela de estos últimos días, pero la presencia de Hezbollah y de Hamas en Venezuela está más que comprobada. Bueno, María Corina, la verdad es que yo me quedaría 2 horas, 3, porque me parece una auténtica luz, no solo en Venezuela, no solo en Latinoamérica, sino esas luces que iluminan el mundo en momentos que son oscuros. Te voy a hacer unas preguntas rápidas y respóndeme como quieras, pero es la idea esa un poco del test rápido. ¿Qué es Trump para ti? Un aliado de la democracia y del pueblo de Venezuela. ¿Qué es Putin? Ha sido el gran aliado del régimen de Maduro hasta este momento. ¿Qué es Netanyahu? Netanyahu ha notificado y advertido la presencia de grupos islámicos operando en Venezuela para desestabilizar la región. Entiendo, por tanto, que es un aliado de tu lucha. Lo ha sido hasta ahora. Como has visto, todo lo que me preguntas lo remito a la causa venezolana. Porque yo entiendo que geopolíticamente hay situaciones muy complejas en las que puedo estar de acuerdo o desacuerdo con distintas decisiones o dinámicas o hechos. Y lo estoy, obviamente. Pero yo tengo una responsabilidad.
que es lograr la liberación de mi país. Y por lo tanto, me remito a estas dinámicas, a sus vinculaciones con la causa venezolana. ¿Tuviste alguna sensación determinada en el 7 de octubre? ¿Qué te causó el horror, esa masacre del 7 de octubre? Y si te alertó, si te ha alertado el fenómeno del antisemitismo que ha ido creciendo en estos últimos tiempos. Sin duda, no solamente el 7 de octubre, sino los meses siguientes, ¿no? Duele mucho cuando uno ve vidas humanas, sobre todo inocentes y niños, sufriendo un conflicto extremadamente complejo y largo, ¿no? Y si algo yo rezo es por la resolución de ese conflicto que a todos nos conmueve tanto y cuyas consecuencias también se sienten en Venezuela. ¿Tu padre qué es? Todo. Mi papá ha sido todo. Mi gran referente moral, mi gran ejemplo. Y más, creyó en mí, el más exigente y al mismo tiempo el más comprensivo. Me hace tanta falta todos los días de mi vida, pero al mismo tiempo lo siento muy cerca. Ha sido esa vara alta para todas nosotras, todas sus hijas y sus nietos. Y cada vez que yo tengo dudas sobre una decisión de carácter ético, tengo un dilema, digo, ¿qué haría mi papá? ¿O qué esperaría mi papá de mí? Así que ha marcado mi vida para siempre. Tú eres una baraja ética para muchísimos millones de personas. Humildemente me encuentro entre ellas. Solo esperamos que tu lucha, que es una lucha para Venezuela, pero es una lucha para la libertad, es una lucha para el mundo, para un mundo mejor, triunfe y triunfe con la menos violencia posible, que no sufráis más de lo que ya habéis sufrido. Todo mi amor, todo mi respeto, toda mi suerte. Gracias, Pilar, gracias. Y tú dijiste una cosa bella, la libertad de Venezuela sería como una bomba de energía positiva. Y eso se me quedó aquí en el corazón, te voy a citar. Y todo este camino nos dijeron que era imposible, imposible, imposible. Y mira dónde estamos. Te pido que confíes en los venezolanos. No hemos dejado de trabajar y luchar un solo instante. Y el destino de esta lucha será una Venezuela libre. Y aquí te voy a recibir yo con los brazos abiertos a ti y a todos ustedes. Venezuela será un país de luz, de prosperidad y de libertad. Muchas gracias. Me quedo con ese abrazo que me falta y nos lo vamos a dar por Venezuela y por la libertad. Te queremos, Corina, María Corina, Gracias. te queremos. Gracias.